Amigos, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Sí, hoy es un nuevo día de nuevo video, pero antes, como siempre, mandarles saludos a todos y a todos. Los mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Igualmente, esta semana se van a grabar videos este mismo día, o sea, con esta misma, porque tengo un evento importante y no voy a poder grabar más en 3 semanas. Por eso hoy se van a grabar todos los videos de la semana y el domingo sí viene live a las 2 de la tarde. Ahora sí, comencemos. Les voy a poner esta imagen y vamos a empezar a platicar un poquito de esto, ya que en las redes sociales se ha dado muchísima mala información, muchísima nota amarillista y muchísimo pánico, ¿ok? Crisis, se escucha mucho lo de crisis, adiós, se va Reforma, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Crisis en Uber, se va Uber de México, adiós Uber de México, se va Uber para siempre de México, y la reforma nueva que se está implementando para regular las apps va a hacer que se vaya Uber. Entonces, todas estas noticias se han escuchado bastante en la semana pasada, se han dado muchísimos casos, etcétera, pero han hecho que la gente entre, no toda, porque muchas están tranquilos, pero mucha gente ha entrado en pánico de si Uber se va a ir, y es lo que vamos a ver, si son fake news o no. Si no mal o bien, o no sé si recuerden o vean o repitan, aquí se los vuelvo a recordar. Yo hice un video platicando de la nueva reforma que se estaba planteando para que las apps, tanto de movilidad, de comida, etcétera, tengan lo que son mejores beneficios trabajando en este tipo de empresas, Uber, Didi, Cabify, Rappi, etcétera, ¿ok? Estas reformas lo que quieren es que ustedes tengan tanto los mismos derechos que tiene cualquier trabajador que es contratado, todos esos mismos derechos que son los derechos de ley, o sea, los de vacaciones, aguinaldo, seguro social, etcétera, todo esto, ¿no? Es lo que se está buscando, pero lo que se está trabajando arduamente y se sigue trabajando en este tipo de reformas es ver cómo se puede fusionar la flexibilidad que te está dando las aplicaciones con los contratos, con todos estos beneficios que te pueden otorgar para ser acreedor a todos estos beneficios. Pero vamos al punto importante y al punto de por qué se crearon este tipo de empresas. Sean reguladas, no sean reguladas, etcétera. Este ya es punto y aparte, gobierno, empresa, etcétera. Pero este tipo de empresas, cuando se llegaron a crear, no sé si recuerdan, cuando Uber recién inició aquí en México, su eslogan era: usa tus tiempos libres para generar dinero extra, pon a trabajar tu carro para generar dinero extra. Todo lo manejaba como cosas de tiempo, medio tiempo o pequeñas porciones de tiempo para generar dinero extra. Con lo cual, mucha gente lo optó. Pero después empezó a cambiar, pero no por parte de Uber, empezó a cambiar por parte de nosotros, que ya no lo tomábamos como medios tiempos. Se veía que se ganaba bien y empezaron a usarlos como trabajos de tiempo completo. Y aquí es cuando se cruzan todos los cables y nosotros mismos empezamos a confundir lo que es un préstamo, o sea, en el sentido, no préstamo, un cobro por usar la aplicación, y nosotros no ser ningún trabajador de la app. Simplemente nos están prestando prestando, entre comillas, porque nos cobran una tasa de servicio, pero con esto no somos trabajadores directamente de estas apps. Simplemente estamos pagando un servicio para que nosotros podamos trabajar con esa aplicación y podamos generar ganancias. Aquí es cuando ya todo se empieza a confundir. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a entrar a las aplicaciones, no muchos, un buen. Esto estoy hablando de años pasados, ¿eh? Entonces se empieza a saturar y es cuando ya el gobierno y todos empiezan a ver el ojo de por qué todos quieren estar trabajando en estas aplicaciones donde antes era muchísimo menos que se pagaran impuestos, y ya nadie quiere trabajar en las empresas donde se pagan impuestos directamente a la empresa. Así es cuando se empiezan a poner muchísimos bloqueos de impuestos de esto y empiezan a haber nuevas reformas, etcétera, para combatir la ilegalidad de las apps, porque de lo que cabe muchísima gente no pagaba impuestos. Estaba un poco más complicado como cualquier empresa que empieza a iniciar, pero todo esto llevó hasta lo que estamos ahorita, a que ya se buscara una nueva reforma para la cual las apps ya sean, ahora sí que las apps contraten ya a las personas y tengamos todos los derechos que tiene un trabajador normal.
Pero aquí viene lo que les digo que es muy complicado que lleguen a pasar ciertas reformas. Porque necesitamos que un porcentaje muy alto esté de acuerdo con ser contratado, que tenga todas las prestaciones, etcétera. Pero recuerden, no todo es miel sobre hojuelas. Si nos dan los contratos y todo esto, perdemos muchísimo la flexibilidad que muchos están en Uber por la flexibilidad de horarios, que pueden tener cualquier otro trabajo, cualquier otra cosa por la flexibilidad que tienen con los horarios. Hay muchísimas, se los puedo asegurar, muchísima gente, y aquí pongan los comentarios si son de ese tipo de gente, que prefieren la flexibilidad a todos los demás beneficios. Aguas, no quiero decir que esté mal la reforma, simplemente estoy diciendo que se tienen que poner de acuerdo porque muchísima gente prefiere la flexibilidad que todo lo que te van a dar de vales, etcétera, todo esto. Pero recuerden que de todos modos nosotros podemos ingresar con el seguro social sin ningún problema, ya hay un apartado para emprendedores, o sea, podemos aportar a la Afore, podemos sacar un seguro de gastos médicos mayores, podemos sacar un seguro de vida, podemos tener una de vales, ir aportando, podemos ir a fondos, muchísimas cosas que podemos tener, pero fuera de la app. O sea, nosotros lo conseguimos por fuera de la app. Entonces, es lo que les digo. Lo que muchos piden es que no lo quiten directamente de la app. Pero lo que ustedes no saben, si no han trabajado todavía en una empresa, etcétera, recuerden que lo que Uber pagaría de seguro social es una parte y ustedes pagarían otro, IMSS, ustedes una, otro y así. Entonces se les reduciría las ganancias que están teniendo por estar en el seguro social. Y les soy bien sincero, hay muchísimos seguros de gastos médicos mayores que cuestan muchísimo menor que el seguro social, y la verdad en lo personal a mí no me gusta el seguro social, la verdad tienden muy mal. A mí me ha tocado las malas experiencias, hay gente que le ha tocado muy buenas experiencias, pero por personal a mí no, la verdad es que yo prefiero un seguro de gastos médicos mayores, y el que me diga, no, es que son muy caras, no, hay unos muy buenos y muy económicos, muchísimo más económicos que meter el IMSS directamente por fuera, que te vas a andar pagando mensualmente como unos 1,300, 1,500 pesos como trabajador de Uber, que esos 1,500 pesos en un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, sí hay maneras, pero es lo que están viendo de la reforma, y entonces, como se está viendo de la reforma, ya empiezan las notas amarillistas, ya empieza el pánico, ya te empiezan a decir es que Uber se va porque no va a aceptar la reforma y se va a ir porque no les quiere dar a ustedes. No, Uber no se va a ir por esta reforma. Se podría modificar, pero tendríamos que estar de acuerdo arriba del 70% de todos los que trabajan allá en Uber, Didi, etcétera, porque muchísimos no quieren y quieren más la flexibilidad. Entonces, por eso les digo, están creando un modelo de reforma el cual sea beneficioso para todos, tanto la flexibilidad como los beneficios, pero no se va a ir por esto. Esto no se va a ir. Y luego, como les digo, las fake news andan diciendo que nada, y comparan con España, que ya se fue una. A ver, hay que ser coherentes, ¿no? No somos España, somos México, no somos otro país, etcétera. Nosotros somos México y aquí nuestras leyes se rigen muy diferentes, los negocios se rigen muy diferentes y no es lo mismo que otros países. Si en otro país se fue, ay, qué bien, adiós, que le vaya bien. Pero no quiere decir que por eso se va a ir aquí, de aquí. Así pasó con Bit. Bit se fue aquí de México, sí, adiós. Pero todavía tiene presencia en otros países. Entonces no quiere decir que por lo que pasó en México se van a ir de los otros países. No. Simplemente están metiendo muchísimo miedo para que cambiemos te opongas a la reforma o aceptes la reforma. Solamente están creando pánico, de verdad. Uber no se va a ir. Y eso también el video que, oye, en 5 años Uber puede desaparecer, en 5 años todos podemos desaparecer, en 5 años cualquier cosa puede suceder. Todos estos tipos de noticias, recuerden que son análisis que hacen a futuro, pero este análisis no quiere decir que se vuelva real, simplemente son análisis. Entonces, por eso les digo, las reformas de esta nueva no es nueva. Ha estado desde el año pasado y antepasado. Simplemente la siguen modificando para que sea justa para todos. Y justa quiero decir que muchos no aceptan esta reforma por el contrato. Prefieren la flexibilidad. Y muchos no prefieren la flexibilidad. Prefieren el contrato por el seguro social, etcétera. Todas estas
beneficios. Pero ustedes, ¿qué opinan? Pongan aquí en los comentarios si aceptan la reforma, que les quiten la flexibilidad o quieren todavía tener la flexibilidad, etcétera. Ser contratados por Uber, no ser contratados por Uber, porque recuerden, si quieren ser contratados por Uber está Vemo. Y Vemo acaba de adquirir las unidades de Bit, entonces va a tener más trabajo. Si quieres ser contratado, ahí está Vemo, ¿no? Pero esto es el video que les quería hacer. De verdad, no se espanten, la gente habla por hablar, se los juro, a veces no ponen ni un poquito de énfasis en lo que están leyendo y no se asusten, no se va a ir. La reforma ha estado desde el año pasado, o sea, se sigue modificando y siempre se llegan a acuerdos, ¿no? También voy a hablar en la semana un video de Querétaro, también por ahí estamos viendo lo de Querétaro, o sea, en el sentido de que se va, no se va, pero eso lo vemos en otro video. Muchísimas gracias, espero que estén increíblemente bien, pero como siempre recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita porque vienen videos muy buenos esta semana, reels y todo, y vamos a andar por ahí conectados siempre. Así que pregunten aquí en los comentarios cualquier duda que tengan. Sean respetuosos aquí en los comentarios, por favor. Todos tienen opiniones diferentes. Unos tienen una opinión, otros tienen otra opinión. No por eso son malas, simplemente se tienen que coordinar, tenemos que revisar este tipo de opiniones para ver si se llega a un acuerdo para este tipo de situaciones, ¿ok? Pero que no me los espanten, más que fake news, son palabras mal dichas, no lo saben decir, notas amarillistas. Uber continúa aquí en México. Me despido, mentorías. Ahora sí. Va a tener un descuento el que llegue al final, porque ese es el final del video. Si llegaste al final, tienes un descuento en la mentoría, porque casi nadie llega al final. Solamente Search. Solo va a ser un descuento, ¿eh? ¿Cómo se llama? Hasta el final de la mentoría y te puedo dar una mentoría con un descuento. Ahora sí, ya, me despido. Adiós, amigos.